Muy bien, jóvenes, entonces, teniendo mayor claridad sobre los conceptos vertidos en la clase de filosofía política, relativamente estamos mejor preparados para resolver las preguntas. Veamos la pregunta número 1. Un catedrático sanmarquino considera que el curso de filosofía debe volver a impartirse en los colegios. Cuando sus alumnos le preguntaron por las razones de su postura, él respondió: la filosofía es la maestra del pensamiento crítico y como tal enseña a los individuos a cuestionar el statu quo, a entender qué significa ser realmente ciudadanos, para qué sirve el Estado y cuáles son los límites del poder. La disciplina filosófica que discute los conceptos centrales planteados en el caso anterior es la filosofía política. Con respecto a la tolerancia y sus implicancias, es correcto afirmar que esta consiste en respetar solo aquellas ideas que son compatibles con nuestra cultura. Falso, eso no es tolerancia, ¿no? En una sociedad tolerante existe respeto entre individuos de diferentes grupos culturales. Verdadero. La discriminación y el racismo son manifestaciones de una cultura de tolerancia. Falso, más bien. La libertad de expresión es una de sus manifestaciones más características. Exacto, recordemos la frase de Voltaire, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. La clave entonces es la alternativa C. Pregunta número 3. Determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones relativas a la ciudadanía. 1. ¿Es la pertenencia a una comunidad política que permite poseer solo derechos y también deberes? Falso. Existen 3 dimensiones en la ciudadanía, a saber, civil, política y social. Verdadero. Es un concepto que ha variado a través de la historia, no lo entendían de la misma manera en el mundo antiguo como en el mundo moderno, como vimos. El ciudadano individualista participa activamente en el cambio de la sociedad. Falso. Se concentra en su vida privada, como lo dijimos. Entonces la clave es la alternativa A. Un sociólogo sostiene lo siguiente en una conferencia: la mayoría de los ciudadanos en el siglo XXI considera que la política es una pérdida de tiempo. Desde su perspectiva, estar enterados del panorama político, organizarse en una junta vecinal o ir a una marcha son actividades infructuosas que no generan ningún beneficio. Por tanto, estos ciudadanos suelen estar muy concentrados en las metas de su vida privada, tales como estudiar una carrera, ser eficientes en el trabajo y criar bien a sus hijos. De esta reflexión se infiere que la mayoría de ciudadanos o de personas son ciudadanos que participan en la política, más bien es lo contrario. Aristóteles estaba equivocado, pues el hombre no es un animal político, digamos, no es preciso en realidad, ¿no? Los ciudadanos son cada vez más conscientes de su poder, no, si descuidan la dimensión política de su ciudadanía. ¿El ciudadano individualista es el más común en nuestros días? ¿Por qué no la E, profesor? ¿Se debe cambiar el concepto de ciudadanía? Quizás no cambiar, sino hacer que funcione sería, ¿no? Pero no tiene que ver con el texto. 5. Iván, simpatizante en un partido que ha sido acusado de corrupción, le dice a un amigo que le increpa este hecho: reconozco que se han cometido ciertos actos ilícitos, pero debe ser tolerante y comprender que cualquier ser humano puede equivocarse. Esto está en contra de lo que dijimos, no todo se puede tolerar. El debate sobre la tolerancia está abierto y sigue vigente, eso es verdad, pero no tiene que ver mucho con lo que se señala. La definición de la tolerancia de Voltaire no es la más precisa. La sociedad no puede tolerar actos de corrupción o violencia, esa es la clave. En sus escritos políticos, John Locke tomó distancia de la concepción que tuvieron los filósofos greco-latinos acerca de la participación de los individuos en los asuntos públicos. Por tal motivo, defendió la idea que los ciudadanos tienen que renunciar a toda vinculación con la política. John Locke no sostenía esto. Proteger sus propiedades de los monarcas. Aceptar toda forma de despotismo político. John Locke habla del derecho a, digamos, a la desobediencia civil. Ese es el término técnico. Si el monarca no está cumpliendo, tú puedes desobedecer las leyes y además puedes organizarte y derrocarlo. Reclamar su derecho a la participación directa. John Locke habla de participación indirecta. Ser representados por autoridades legítimas, es decir, elegir a nuestras autoridades. Arturo, quien se desempeña como docente, considera que su identidad como profesional es negativa, pues sus alumnos no lo consideran un buen maestro. Prueba de ello es que algunos suelen faltar a clases, otros se quedan dormidos en el aula y la mayoría no le presta mucha atención.
La reflexión de Arturo A. confirma que la identidad depende del reconocimiento de los otros. O sea, prueba lo que dice Taylor, porque recordemos, puede haber un reconocimiento positivo, pero también un reconocimiento positivo. En este caso, Arturo tiene un reconocimiento negativo de parte de sus alumnos, lo que finalmente le genera una identidad negativa, ¿no? No soy un buen profe. Hace referencia a la teoría bidimensional de la justicia de Fraser. Por ninguna parte de la pregunta, en ningún concepto está el concepto de redistribución, así que no puede ser la B. Constituye una crítica a la perspectiva que postula el reconocimiento, más bien afirma la tesis. Muestra el poder de representación que tienen los alumnos en el aula, no tiene nada que ver, ¿no? Está a favor de la interpretación de las identidades híbridas y complejas, eso es Fraser. Los últimos estudios muestran que aun cuando la mujer empieza a ser reconocida en el ámbito académico y laboral, los salarios que reciben son inferiores a los de los varones, a pesar que realizan las mismas funciones. Sobre esta situación, Nancy Fraser diría que la identidad de las mujeres depende del reconocimiento de los varones. Relativamente sí. No basta el reconocimiento, es indispensable la redistribución económica. Esa es mucha más precisa, ¿no? ¿Por qué no la sé, profesor? ¿Es necesario que los movimientos feministas tengan mayor poder político? Sí, pero no es precisa. D. Taylor es el responsable, pues se centra en la redistribución económica. ¿Taylor se centra en la redistribución? No, se centra en el reconocimiento. Debemos ser tolerantes para soportar las injusticias sociales más graves. Tolerantes frente a las injusticias. No todo se puede tolerar. Entonces, jóvenes, hemos visto los conceptos fundamentales de la filosofía política, hemos transitado por el decurso de los siglos, le hemos preguntado a Voltaire qué es la tolerancia, le hemos preguntado a John Locke qué es un ciudadano, le hemos preguntado a Fraser cómo podemos tener una situación más justa, le hemos preguntado a Taylor por qué el reconocimiento está de moda. Entonces hemos visto a varios filósofos, varios temas y, digamos, creo que se ha discutido los temas fundamentales de la filosofía política para que ustedes puedan ver todo lo que implica ser un ciudadano responsable en un mundo multicultural como el nuestro. Nos vemos la siguiente semana.